Cuando pensamos en ángeles, muchos imaginamos figuras hermosas con alas blancas y vestiduras resplandecientes. Sin embargo, la Biblia presenta una variedad fascinante de seres celestiales, cada uno con características y propósitos únicos. Entre estos seres, los serafines ocupan un lugar especial y misterioso en las Escrituras. La palabra serafín evoca imágenes de criaturas ardientes y majestuosas que rodean el trono de Dios. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre estos seres celestiales? ¿Cuántas veces se mencionan? ¿Cuál es su propósito y función? Y quizás más importante aún, ¿qué ideas populares sobre los serafines provienen de fuentes bíblicas y cuáles son producto de la tradición, el arte y la imaginación humana? Este estudio exhaustivo explorará cada mención bíblica de los serafines, examinará el contexto histórico y cultural de estas referencias, y distinguirá cuidadosamente entre lo que las Escrituras afirman claramente y lo que simplemente han asumido generaciones de creyentes, artistas y teólogos. Nuestro objetivo es comprender estos seres celestiales tal como se presentan en el texto sagrado, sin añadir ni quitar nada de lo que realmente dice la palabra de Dios. La única aparición bíblica directa de los serafines. Resulta sorprendente para muchos descubrir que la palabra serafín o serafines aparece en la Biblia de manera explícita solamente en un pasaje. Este hecho por sí solo nos invita a reflexionar sobre cuánto de lo que creemos saber sobre estos seres proviene directamente de las Escrituras y cuánto hemos construido a partir de interpretaciones, tradiciones y fuentes extrabíblicas. El pasaje en cuestión se encuentra en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 6, donde el profeta relata una visión extraordinaria que cambió completamente su vida y ministerio. Este capítulo es uno de los textos más importantes de toda la Biblia hebrea, no solo por su descripción de los serafines, sino por su profundo impacto teológico y su revelación de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, el encuentro transformador. El profeta Isaías vivió durante un período turbulento en la historia de Judá. El capítulo 6 de su libro comienza con una referencia temporal muy específica, en el año que murió el rey Usías. Esta referencia no es casual. El rey Usías había sido uno de los monarcas más exitosos de Judá, gobernando durante más de 50 años y trayendo prosperidad y fortaleza militar al reino. Su muerte marcó el fin de una era y dejó un vacío de liderazgo que generó incertidumbre en la nación. Fue precisamente en este momento de transición política y social que Isaías tuvo su encuentro con lo divino. El profeta escribe que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y que las orlas de su manto llenaban el templo. Esta visión no ocurrió en el templo terrenal de Jerusalén, sino en una dimensión celestial que trasciende nuestro mundo físico. La descripción que sigue introduce a los serafines. Isaías relata que por encima del trono había serafines. La palabra hebrea utilizada aquí es serafim, que es el plural de saraf. Inmediatamente, el profeta ofrece una descripción física de estos seres que ha capturado la imaginación de artistas, teólogos y creyentes durante milenios. Cada serafín tenía 6 alas. Esta característica es absolutamente distintiva y no se atribuye a ningún otro tipo de ser celestial en las Escrituras. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Esta descripción cuidadosa y detallada sugiere que cada par de alas servía un propósito específico y simbólico. El hecho de que los serafines cubrieran sus rostros con un par de alas parece indicar que incluso estos seres celestiales, tan cercanos al trono divino, no pueden contemplar directamente la plenitud de la gloria de Dios sin velarse. Esto nos habla de la trascendencia absoluta de la divinidad y de la distancia infinita entre el Creador y toda criatura, por elevada que sea. De manera similar, el cubrir sus pies con otro par de alas puede interpretarse como un gesto de humildad y reverencia. En la cultura del antiguo Cercano Oriente, los pies a menudo representaban lo más humilde o común de una persona. Al cubrir esta parte de su ser, los serafines demuestran una postura de respeto absoluto ante la presencia divina. El tercer par de alas se utilizaba para volar, permitiendo a estos seres moverse en la presencia de Dios cumpliendo sus funciones celestiales. La capacidad de volar ha sido tradicionalmente asociada con los seres celestiales en muchas culturas antiguas, pero en este contexto específico, el vuelo parece relacionarse con el servicio activo en el ámbito divino. El cántico eterno de los serafines. La descripción física de los serafines, aunque fascinante, no es el aspecto más significativo de su presentación en Isaías 6.
El profeta continúa relatando que estos seres celestiales se proclamaban el uno al otro diciendo palabras que se han convertido en una de las declaraciones teológicas más importantes de toda la Biblia. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, proclamaban los serafines. Esta triple declaración de santidad es única en las Escrituras y ha sido objeto de profunda reflexión teológica a lo largo de los siglos. En el idioma hebreo, la repetición sirve para enfatizar, pero una triple repetición indica el grado superlativo absoluto. Al proclamar 3 veces, Santo, los serafines no simplemente están enfatizando la santidad de Dios, sino declarando que Dios es la esencia misma de la santidad, el estándar absoluto de pureza moral y separación del mal. Esta santidad no es solo un atributo de Dios entre muchos otros, sino la característica fundamental que define su naturaleza misma. El título, Jehová de los ejércitos, o Señor de los ejércitos, que utilizan los serafines es particularmente significativo. Este nombre divino enfatiza el poder soberano de Dios sobre todas las fuerzas celestiales y terrenales. Los ejércitos pueden referirse tanto a las huestes angelicales como a las naciones de la tierra, indicando que nada en todo el universo escapa al dominio y autoridad de Dios. La segunda parte de la proclamación seráfica, toda la tierra está llena de su gloria, expande la visión más allá del ámbito celestial hacia la creación material. A pesar de que la santidad de Dios lo separa radicalmente de todo lo creado, su gloria se manifiesta a través de toda la tierra. Esta tensión entre la trascendencia divina y su presencia inmanente en la creación es uno de los grandes misterios de la fe bíblica. El profeta añade un detalle poderoso sobre el efecto de este cántico celestial. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta descripción evoca el encuentro de Israel con Dios en el monte Sinaí, donde también hubo temblor y humo. El paralelo sugiere que Isaías está experimentando una teofanía, una manifestación directa de la presencia divina, comparable en intensidad a los grandes momentos reveladores de la historia de Israel. La respuesta de Isaías y la purificación seráfica. La reacción de Isaías ante esta visión es inmediata y profunda. El profeta exclama estar perdido, reconociendo su impureza de labios y el hecho de que habita en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, sus ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Esta respuesta revela una verdad fundamental sobre los encuentros genuinos con lo divino. Producen una aguda conciencia de la propia pecaminosidad e insuficiencia. Es en este punto de crisis espiritual cuando uno de los serafines desempeña un papel activo en el servicio a un ser humano. El texto relata que uno de los serafines voló hacia Isaías llevando en su mano un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Este detalle es significativo porque muestra que incluso los serafines, en su santidad, necesitan usar instrumentos para manipular los elementos sagrados del altar divino. El serafín tocó con el carbón la boca de Isaías y declaró que su culpa había sido quitada y su pecado perdonado. Este acto de purificación ritual es profundamente simbólico. El fuego, a lo largo de las Escrituras, representa tanto el juicio como la purificación. En este caso, el carbón ardiente del altar celestial sirve para limpiar y consagrar al profeta para el servicio divino. Inmediatamente después de esta purificación, Isaías escucha la voz del Señor preguntando a quién enviará y quién irá por ellos. La respuesta del profeta, ahora limpio y renovado, es la clásica declaración de disponibilidad: heme aquí, envíame a mí. Este momento marca la comisión formal de Isaías como profeta, una llamada que surgió directamente de su encuentro con los serafines y la gloria divina. El significado de la palabra serafín. Para comprender mejor a estos seres celestiales, es importante explorar el significado etimológico de su nombre. La palabra hebrea, saraf, tiene una raíz que se relaciona con el concepto de quemar o arder. De hecho, en otros contextos del Antiguo Testamento, formas de esta misma palabra hebrea se utilizan para describir serpientes venenosas cuyas mordeduras producen una sensación ardiente. Esta conexión etimológica ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que los serafines podrían tener alguna forma serpentina o que al menos su nombre evoca imágenes de fuego y ardor. Sin embargo, la descripción de Isaías con sus 6 alas no sugiere una forma serpentina convencional. Más bien, el nombre parece enfatizar su naturaleza ardiente o luminosa, posiblemente reflejando la gloria divina que rodean. En el contexto de Isaías 6, la asociación con el fuego parece particularmente apropiada.
Los serafines están en la presencia inmediata de Dios, quien es descrito en otras partes de la Biblia como fuego consumidor. Su proximidad a esta presencia divina ardiente podría explicar su denominación como seres ardientes o flamígeros. Además, el hecho de que uno de los serafines tome un carbón encendido del altar refuerza esta conexión con el elemento del fuego. Los serafines parecen estar íntimamente asociados con el fuego purificador y santificador que emana de la presencia de Dios, sirviendo como agentes de su santidad consumidora. ¿Aparecen los serafines en otros lugares de la Biblia? Esta es una de las preguntas más importantes que debemos abordar con honestidad y precisión. Como mencionamos al principio, la palabra serafín o serafines aparece explícitamente solo en Isaías capítulo 6. No hay ninguna otra referencia directa a estos seres por este nombre específico en toda la Biblia. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los serafines no aparezcan de alguna forma en otros textos bíblicos. Algunos estudiosos y teólogos han sugerido conexiones posibles con otros seres celestiales descritos en las Escrituras, aunque estas identificaciones son especulativas y no están declaradas explícitamente en el texto. Uno de los pasajes que frecuentemente se menciona en este contexto es el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. En este capítulo, el apóstol Juan describe su visión del trono celestial, alrededor del cual hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Cada uno tiene 6 alas, al igual que los serafines de Isaías, y proclaman día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Las similitudes son notables. Tanto los serafines de Isaías como los seres vivientes de Apocalipsis tienen 6 alas y proclaman la santidad de Dios usando la triple repetición, Santo. Estas correspondencias han llevado a muchos a concluir que Juan está describiendo a los mismos seres que vio Isaías, aunque usando terminología diferente. Sin embargo, también hay diferencias significativas. Los seres vivientes de Apocalipsis tienen formas distintas. Uno semejante a un león, otro a un becerro, otro con rostro como de hombre, y otro semejante a un águila volando. Además, están llenos de ojos, un detalle que no aparece en la descripción de Isaías. Estas diferencias sugieren que, si bien puede haber una conexión, no podemos afirmar con certeza absoluta que se trata de los mismos seres. Los querubines, otro tipo de ser celestial. Para entender mejor el lugar único de los serafines en la jerarquía celestial bíblica, es útil compararlos con otro tipo de ser angelical mencionado con más frecuencia en las Escrituras, los querubines. A diferencia de los serafines, los querubines aparecen numerosas veces en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los querubines son mencionados por primera vez en Génesis cuando son colocados al oriente del jardín del Edén para guardar el camino al árbol de la vida después de la expulsión de Adán y Eva. Esta función de guardianes es característica de los querubines a lo largo de las Escrituras. En el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón, las representaciones artísticas de querubines ocupaban lugares prominentes. 2 querubines de oro fueron colocados sobre el propiciatorio del Arca del Pacto, con sus alas extendidas cubriendo el asiento de misericordia. Dios prometió encontrarse con su pueblo desde entre los 2 querubines. El profeta Ezequiel ofrece descripciones extensas y complejas de querubines en sus visiones celestiales. En Ezequiel capítulo 1 y 10, estos seres son presentados con 4 rostros, 4 alas y ruedas llenas de ojos. Su apariencia es tan extraordinaria y difícil de describir que el profeta recurre repetidamente a comparaciones y símiles tratando de comunicar lo que vio. La comparación entre serafines y querubines revela que la Biblia presenta una diversidad de seres celestiales, cada uno con características, funciones y propósitos distintos. Los querubines parecen asociados principalmente con la presencia de Dios y su gloria, sirviendo como guardianes de lugares santos. Los serafines, por su parte, aparecen específicamente en el contexto de adoración y proclamación de la santidad divina. Lo que la Biblia no dice sobre los serafines. Al estudiar cualquier tema bíblico, es tan importante identificar lo que las Escrituras no dicen como lo que sí afirman. En el caso de los serafines, hay muchas ideas populares y ampliamente aceptadas que, al examinarlas cuidadosamente, descubrimos que no tienen fundamento directo en el texto bíblico. En primer lugar, la Biblia no nos dice cuántos serafines existen. Isaías menciona que había serafines alrededor del trono, pero no especifica un número. Algunas tradiciones posteriores hablan de 7 serafines principales, pero este número no aparece en las Escrituras.
Tampoco se nos proporcionan nombres individuales para los serafines. A diferencia de algunos otros seres celestiales como Miguel y Gabriel, que son nombrados específicamente en la Biblia, no se identifica a ningún serafín por nombre en el texto sagrado. Cualquier nombre que se haya asociado con los serafines en la tradición religiosa o la literatura apócrifa no tiene base bíblica directa. La Biblia no describe el rostro o la forma general de los serafines más allá de mencionar sus 6 alas. No sabemos si tienen forma humanoide, alguna otra forma, o si su apariencia trasciende categorías que podamos comprender. Las representaciones artísticas de los serafines a lo largo de la historia son interpretaciones imaginativas, no descripciones basadas en detalles bíblicos. Las escrituras no establecen una jerarquía angelical detallada en la que los serafines ocupen un lugar específico. Aunque muchas tradiciones teológicas han desarrollado sistemas elaborados de órdenes angelicales, con los serafines generalmente colocados en el rango más alto, estas jerarquías no están explícitamente delineadas en la Biblia. La Biblia tampoco explica el origen de los serafines ni cuándo fueron creados. Como con todos los seres celestiales, podemos inferir que son criaturas de Dios, pero el texto no proporciona detalles sobre su creación o existencia antes de la escena descrita en Isaías 6. No se nos dice si los serafines interactúan regularmente con los seres humanos o si su función está exclusivamente limitada al ámbito celestial. El único caso registrado de interacción seráfica con un humano es cuando uno de ellos purifica a Isaías, pero no sabemos si esto es excepcional o representa un patrón más amplio de actividad. El significado teológico de los serafines. Aunque la información bíblica sobre los serafines es limitada en extensión, es profundamente rica en significado teológico. La presencia de estos seres en la visión de Isaías nos enseña verdades fundamentales sobre la naturaleza de Dios y la adoración apropiada. Los serafines nos enseñan sobre la santidad de Dios. Su cántico perpetuo de Santo, 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 establece la santidad como el atributo divino más fundamental. La santidad de Dios no es simplemente su pureza moral, sino su absoluta diferencia de todo lo creado, su trascendencia radical, su separación completa del pecado y el mal. La postura de los serafines, cubriendo sus rostros y pies, nos instruye sobre la reverencia apropiada ante Dios. Si incluso los seres celestiales más elevados se velan ante la presencia divina, cuanto más debemos nosotros, como seres humanos, acercarnos a Dios con profunda humildad y respeto. Esta actitud contrasta marcadamente con la familiaridad casual que a veces caracteriza la religiosidad contemporánea. El hecho de que los serafines proclamen que toda la tierra está llena de la gloria de Dios nos recuerda la doctrina de la omnipresencia divina y la revelación de Dios a través de su creación. Aunque Dios es infinitamente santo y trascendente, su gloria permea toda la realidad creada, haciéndose conocer a través de su obra. La función purificadora del carbón encendido que trae el serafín a Isaías nos enseña sobre la necesidad de limpieza espiritual antes del servicio divino. El encuentro con la santidad de Dios expone nuestra impureza, pero Dios mismo provee el medio de purificación. No podemos limpiarnos a nosotros mismos ni hacernos dignos por nuestros propios esfuerzos. Los serafines también nos muestran que la adoración genuina no es pasiva, sino activa y participativa. Estos seres no simplemente existen en la presencia de Dios, sino que constantemente proclaman su santidad y responden a su llamado. La adoración verdadera implica tanto declaración verbal como servicio activo. Los serafines en la tradición judía. Para tener una comprensión más completa del impacto de la visión de Isaías, es útil examinar cómo la tradición judía ha interpretado y elaborado sobre los serafines a través de los siglos. Aunque estas interpretaciones no tienen la misma autoridad que el texto bíblico, nos ayudan a entender cómo generaciones de creyentes han reflexionado sobre estos seres misteriosos. En la literatura rabínica y la tradición interpretativa judía conocida como Midrash, los serafines reciben considerable atención. Los rabinos se preguntaron por qué estos seres tienen 6 alas específicamente y propusieron varias explicaciones simbólicas. Algunos sugirieron que cada par de alas representa diferentes aspectos del servicio divino o diferentes períodos de la historia de la salvación. La Misná y el Talmud, textos fundamentales del judaísmo rabínico, hacen referencias ocasionales a los serafines en el contexto de discusiones sobre la adoración del templo y la liturgia celestial. Algunos pasajes sugieren que el cántico de los serafines sirvió como modelo para la adoración litúrgica judía, particularmente en la repetición de la triple declaración de santidad. En la literatura mística judía conocida como Kabbalah,
Los serafines ocupan un lugar en elaborados sistemas de emanaciones divinas y jerarquías celestiales. Sin embargo, estas especulaciones místicas van mucho más allá de lo que el texto bíblico afirma y deben ser entendidas como construcciones teológicas posteriores más que como interpretaciones directas de las Escrituras. La liturgia judía tradicional incorpora el cántico de los serafines en la oración diaria conocida como Kedusha, donde la congregación repite las palabras «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos». Esta práctica refleja el deseo de unir la adoración terrenal con la adoración celestial, participando de alguna manera en la alabanza perpetua de los serafines. Los serafines en la tradición cristiana. La tradición cristiana también ha desarrollado enseñanzas e interpretaciones sobre los serafines a lo largo de los siglos. Como el cristianismo emergió del judaísmo y adoptó las escrituras hebreas como Antiguo Testamento, las reflexiones cristianas sobre los serafines construyeron sobre la base de la interpretación judía mientras añadían nuevas perspectivas. Los padres de la Iglesia primitiva, los teólogos y líderes cristianos de los primeros siglos, escribieron extensamente sobre los seres celestiales. San Agustín, uno de los pensadores más influyentes del cristianismo, discutió a los serafines en el contexto de sus reflexiones más amplias sobre la naturaleza de los ángeles y su relación con Dios y la humanidad. Sin embargo, fue el escritor místico conocido como Pseudo Dionisio el Areopagita quien, alrededor del siglo V o VI, desarrolló la jerarquía angelical más influyente en el pensamiento cristiano. En su obra, La jerarquía celestial, propuso un sistema de 9 órdenes de ángeles divididos en 3 jerarquías. Los serafines fueron colocados en el primer y más alto orden, directamente en la presencia de Dios, junto con los querubines y los tronos. Esta jerarquía de Pseudo Dionisio, aunque no tiene base bíblica directa, influyó enormemente en la teología medieval y continúa afectando la imaginación popular cristiana sobre los ángeles. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo escolástico del siglo XIII, adoptó y refinó este sistema en su monumental obra, Summa Theologica, proporcionándole autoridad teológica que ha perdurado hasta el presente. En el arte cristiano, los serafines han sido representados de diversas maneras a través de los siglos. Las representaciones medievales a menudo los mostraban como cabezas aladas o como figuras completamente cubiertas de ojos, mezclando características de los serafines de Isaías con los seres vivientes de Apocalipsis. El arte del Renacimiento y períodos posteriores tendió hacia representaciones más humanizadas, frecuentemente mostrando a los serafines como figuras hermosas con múltiples pares de alas. La liturgia cristiana, particularmente en las tradiciones litúrgicas como la católica, ortodoxa y anglicana, incorpora el cántico de los serafines en el Sanctus de la misa o Eucaristía. Cuando la congregación canta, Santo, 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 está uniendo su voz con la adoración celestial de los serafines, un concepto que refleja la creencia de que la adoración terrenal participa en la adoración celestial continua. Interpretaciones simbólicas y alegóricas. A lo largo de la historia de la interpretación bíblica, tanto judía como cristiana, los serafines han sido objeto de numerosas lecturas simbólicas y alegóricas. Aunque estas interpretaciones van más allá del significado literal del texto, han desempeñado roles importantes en la reflexión espiritual y teológica. Algunos intérpretes han visto en las 6 alas de los serafines un simbolismo numérico significativo. El número 6, siendo 1 menos que 7, el número de la perfección y completitud en el simbolismo bíblico, podría representar que incluso estos seres exaltados son criaturas que no alcanzan la perfección absoluta que pertenece solo a Dios. Otros han interpretado los 3 pares de alas como representando la Trinidad, con cada par correspondiendo a una de las personas divinas. Sin embargo, esta interpretación es claramente una lectura posterior del texto desde una perspectiva cristiana y no reflejaría el entendimiento original del profeta Isaías en su contexto del Antiguo Testamento. El fuego asociado con los serafines, tanto en su nombre como en su función de llevar el carbón encendido, ha sido interpretado como símbolo del amor divino. Algunos místicos cristianos han hablado del fuego seráfico del amor, usando la imagen de los serafines para representar el amor ardiente que debería caracterizar la relación entre el alma y Dios. La posición de los serafines alrededor del trono de Dios ha sido vista como símbolo de la contemplación perfecta de lo divino. En la tradición espiritual cristiana, particularmente en la teología monástica y mística, el serafín se convirtió en un símbolo de la vida contemplativa más elevada,
dedicada completamente a la adoración y contemplación de Dios.